Bienvenidos a este tiempo de palabra y oración. Te enviamos un abrazo de parte de los pastores Jaime y Mercedes Soberanis. Qué bueno que estés conectado y que nos estés escuchando. Nosotros nos encontramos en Panamá y sabemos que hay muchas personas que se conectan, tanto aquí en Panamá como en cualquier parte del mundo. Te damos la bienvenida y esperamos que puedas compartir este mensaje con alguien más. En esta oportunidad nos sigue acompañando el pastor Gustavo Bianchi. Él es fundador y pastor del Ministerio Reyes y Sacerdotes en Guatemala. También es director de la Universidad Ministerial Apostólica. El día de ayer él nos acompañó y fue de gran bendición la palabra que nos compartió. Y el día de hoy sabemos que esta palabra también será de gran bendición. Así que acompáñenme y escuchemos lo que el pastor Gustavo Bianchi tiene para compartirnos. Buenos días, que el Señor les bendiga y que estén teniendo un día de cumplimientos y bendiciones. Hoy quiero compartir con ustedes sobre un pasaje de las Escrituras que en tiempos como estos son necesarios que reconozcamos, y no solo que reconozcamos, sino que pongamos en práctica para mantener nuestra firmeza en la fe y nuestro bienestar espiritual y emocional. Y el pasaje del cual quiero partir es Romanos capítulo 8, versículos del 14 al 15. Dice la palabra: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. ¿Qué implica este versículo? Además de muchas otras cosas, implica que nosotros los creyentes no somos guiados por las circunstancias, ni por los problemas, ni por lo terrenal, pues estas son cosas temporales que nos pueden llevar a tomar decisiones permanentes, además de que por lo general producen en nosotros temor, duda, incredulidad, desasosiego, tensión. Y es lo que dice la palabra, que no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. El espíritu del mundo, el espíritu de la carne, producen en nosotros temor, duda, inseguridad, desasosiego, tensión, etc. Y hoy en las redes sociales esto está, pero cundido. Y lo que hay operando en el mundo en este momento, ese es el espíritu de temor, el espíritu de inseguridad, el espíritu de ansiedad, de incertidumbre. Y de esa cuenta vemos hay una cantidad de informaciones conspirativas y amarillistas aún de fuentes cristianas, y también debido a ese temor, a esa inseguridad, a esa incredulidad, hemos visto aflorar las críticas, las murmuraciones, los juicios, los ataques en las redes sociales. Entonces tenemos que cuidar lo que nosotros vamos a recibir en nuestro corazón de información, para no entrar en desasosiego, sino para mantener nuestra firmeza en la fe. Y por eso es importante que reafirmemos en este tiempo que nosotros somos guiados por el Espíritu de Dios, no por las circunstancias, no por las noticias de afuera, sino por el Espíritu. Y el Espíritu, la palabra, y nos dan las noticias de lo eterno, no de lo temporal. Ponen nuestra mirada en lo eterno, no en lo temporal. Nos ayudan a enfrentar lo temporal, pero desde la perspectiva de lo eterno. Y eso implica nuestra necesidad de afinar cada uno nuestro oído para ser guiado por el Espíritu. ¿Por qué razón? Porque nosotros escuchamos tres voces en nuestro interior: la voz del Espíritu, que es la que trae a nosotros paz, la que trae consolación, exhortación y edificación, como nos enseña 1 Corintios 14:3, además de que produce en nuestro corazón el fruto del Espíritu, que se proyecta hacia los demás, es decir, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, obediencia a Dios y dominio propio. Y
las otras dos voces que escuchamos en nuestro interior son las voces de los demonios y de la carne, que producen lo contrario a la voz del Espíritu. Entonces, una buena medida o un buen tip para saber si lo que estamos leyendo o escuchando es del Espíritu o es de la carne, debería ser si produce en nosotros temor, desasosiego, inquietud, ansiedad, estrés, etcétera. Eso es de la carne, eso es la voz del diablo, eso no es lo que nosotros deberíamos escuchar. Pero si oímos la voz del Señor, entonces eso nos va a traer paz, nos va a traer seguridad, aún en medio de la crisis. Por ejemplo, podemos escuchar que estamos en la crisis del coronavirus, pero inmediatamente el Espíritu nos va a decir, sí, pero yo estoy contigo, todo va a estar bien, porque todo obra para bien de los que aman a Dios. Además, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, y cosas así, y eso va a traer paz a nuestro corazón. Por ello, para poder ser guiados por el Espíritu, para poder escuchar la voz del Espíritu, necesitamos conocer cada día más de la palabra, no solo oírla eventualmente a través de prédicas, sino que nosotros también por nuestra propia cuenta escudriñemos las Escrituras para no equivocarnos. Lo que dice, y también ponerla por obra, no ser solamente hacedores, no solamente oidores, sino hacedores de la palabra, tal como nos lo indica Santiago 1:22 y Mateo 13:23. En este tiempo, cada uno de nosotros necesita poner su mirada en las cosas de arriba, y poner nuestra mirada en las cosas de arriba va a implicar la necesidad de que usted y yo nos paremos firmes y disciplinados en el conocimiento de la palabra de Dios, en la búsqueda de la palabra de Dios. Jesús nos enseñó que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Para tener una dirección efectiva del Espíritu Santo y para saber que es el Espíritu Santo el que nos está hablando, nosotros necesitamos conocer la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo siempre nos va a hablar a través de la palabra, y nos va a hablar a través del consejo completo de la palabra, no solo a través de un versículo, sino que lo que nos diga el Espíritu Santo no va a estar en contradicción con ningún otro pasaje de las Escrituras. Recordemos que el diablo, cuando tentó a Jesús, usó las Escrituras, pero sacándolas de contexto. Como Jesús tenía un conocimiento completo de la Escritura, pudo contrarrestar ese ataque del diablo. Y pasa algo bien curioso. Después de 3 veces que el diablo tentó a Jesús, y viendo que Jesús conocía perfectamente la palabra y que estaba afirmado en la palabra, lo dejó. Ya no siguió atacándolo. Igual va a suceder con nosotros cuando nosotros estamos afirmados en la palabra de Dios. El diablo va a huir. Por eso Santiago dice: resistid, someteos a Dios, someternos a su palabra, resistid al diablo y huirá de vosotros. Así que nuestras armas para poder escuchar al Espíritu Santo, tenemos dos armas importantes que nos dice la armadura de Dios. Una es el escudo de la fe y la otra la espada del Espíritu. El escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del maligno, y la espada del Espíritu obviamente para pasar de la defensa al ataque en contra de nuestros enemigos espirituales. Entonces, pero tanto la fe como la palabra están entrelazados, porque la fe viene de oír y oír y oír y oír continuamente la palabra de Dios. Entonces necesitamos nosotros, cada uno, en este tiempo y en todo tiempo, y esto debería ser algo que, si no lo hemos hecho antes, hacerlo de aquí en adelante, que salgamos de este confinamiento, de estas restricciones a la movilización, que salgamos fortalecidos en la disciplina de buscar constantemente la palabra de Dios. Recordemos lo que dice el Salmo 1, versículos del 1 al 3, que bienaventurada la persona que no anda en consejo de malos, no se sienta en silla de escarnecedores, ni anda en camino de pecadores, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Note, mientras más pensamos en la palabra de Dios, mejor. En ella medita de día y de noche. Entonces
será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Entonces necesitamos ser aún más disciplinados, ser aún más anhelantes de la palabra de Dios. Y usted me puede decir, pero yo ya lo hago. Bueno, podemos superar, siempre podemos superar. Lo que hemos hecho antes lo podemos superar. Lo que hemos hecho antes son las primicias de lo que viene después. Recordemos lo que dice la palabra de Dios, que la vida del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. En resumen, cuidemos nuestros pensamientos, cuidemos lo que leemos, cuidemos lo que hablemos para no hablar las voces, las palabras que el enemigo de nuestras almas quiere hablar. No hablemos palabras de temor, de duda, de desconfianza, de inseguridad, de desasosiego, sino que pongamos nuestra mirada en la palabra de Dios y juzguemos todas las cosas a través de la palabra de Dios y hablemos palabras de exhortación, de consolación y de edificación, ya sea oralmente o cuando escribimos algo, que sean palabras para exhortar, consolar y edificar a otros. Que el Señor les bendiga. Bendiciones. Le agradecemos al pastor Gustavo Bianchi por este tiempo que él ha tomado para compartir esta palabra que ha sido de edificación y de bendición para todos nosotros. Damos muchas gracias por su vida, por su familia, por su ministerio y por todo aquello que él hace para la edificación de la iglesia. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te agradecemos por este tiempo que nos permites de acercarnos a ti confiadamente. Agradecemos tu palabra, que es viva y eficaz, y viene a transformarnos, viene a renovar nuestro entendimiento, viene a ser esa semilla plantada en nuestros corazones que da mucho fruto, un fruto abundante. Muchas gracias por tu Hijo Jesucristo. Muchas gracias por tu Espíritu Santo, porque ha sido enviado para consolarnos, pero también para guiarnos a toda verdad. Muchas gracias, porque siendo guiados por Él, no seremos confundidos. Siendo guiados por el Espíritu Santo, no vamos a caer en error o vamos a equivocarnos escuchando la voz del enemigo que busca separarnos de ti, que busca hacernos dudar de todo aquello que tú has dicho. Hoy te pedimos en el nombre poderoso de Jesús que todos nosotros podamos ser guiados por tu Espíritu. Que estemos dispuestos, mi Señor, a meditar en tu palabra, a escudriñarla, a pasar tiempo contigo en tu presencia y leyendo tu palabra. Sabemos que tu Espíritu Santo nos va a hablar y nos va a mostrar aquellas cosas que tú quieres que nosotros veamos. Sabemos que tu Espíritu está dispuesto a guiarnos y a darnos dirección, sobre todo en este tiempo que estamos viviendo. Yo te pido en el nombre de Jesús que aquellos que todavía no conocen al Espíritu Santo, hoy pueda ser el día que puedan clamar a tu nombre y decirte: amado Padre, preséntame al Espíritu Santo. Que hoy puedan recibir el Espíritu de Dios y ser guiados por Él. Te pido, Señor, que estemos dispuestos a estar firmes contra las acechanzas del diablo y que estando firmes en tu palabra podamos estar alertas y no permitir que seamos confundidos. Muchas gracias, Señor. Hoy te pido que sean apagados esos dardos de fuego que el enemigo ha enviado y que a través de la fe que hemos puesto en ti, esos dardos de fuego sean apagados. Que resistamos, pero que también estemos dispuestos a usar tu palabra cuando el enemigo quiera venir en contra de nosotros e engañarnos. Sabemos que si tenemos presente tu palabra en todo tiempo, estaremos siempre listos para cuando el enemigo quiera venir a destruir o a matar.
Muchas gracias, Señor, porque tú nos sostienes, porque tú estás con nosotros y porque en este tiempo, mi Señor, no hemos de desanimarnos, hemos de permanecer firmes, hemos de tener fe, esperanza y la confianza de que tú estás con nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.